Radio Fènix, un podcast de debat, reflexió i lluita des del País Valencià. En aquest episodi entrevistem a Núria Arabau, periodista i antropòloga especialitzada en política, feminismes i extrema dreta, y autora del llibre Las guerras de género, la política sexual de las derechas radicales, publicat el 2025. Durant l'entrevista, Núria ens ofereix algunes claus per entendre les causes de l'auge de l'extrema dreta, així com alguns dels debats centrals dels feminismes actuals. La conversa va ser conduïda per Sara Romero, col·laboradora de La Directa i militant del Mas del Potro, en el marc de la segona escola d'estiu, celebrada el setembre de 2023. Esperem que vos agrade. Em toca donar la benvinguda a Núria Arabau. Núria, per qui no la conega, ella és periodista i doctora en antropologia. Forma part també de la Fundació de los Comunes, que no té res a veure amb els comuns ni Ada Colau, sinó que és una xarxa de col·lectius a escala estatal de treball cultural i polític al servei de la democratització social. I també coordina la secció de feminismes a Contexto, forma part del seu consell editorial, a més, fa recerca, xerrades, tallers, ha publicat en llibres col·lectius i sempre tractant d'estudiar aquest entrecreuament entre els feminismes i després tots els sectors postfascistes, antifeminismes i els sectors com més reaccionaris o conservadors. Diguem que estudia aquest entrecreuament des d'un posicionament situat des dels feminismes de base autònoms o des de les organitzacions socials. Anem a començar. La primera pregunta, volíem parlar del context polític. Sabem que el context polític ha canviat substancialment en pocs anys, hem passat d'un moviment com el 15M, el pas dels governs del canvi als principals ajuntaments comunitats de l'Estat i l'entrada d'Unides Podemos al govern espanyol, hem passat de tot això a l'auge de l'extrema dreta. Quins creus, Núria, que han sigut els factors que han produït aquesta deriva? Hay una frase hecha, digamos, a un lugar común que dice que la emergencia de Vox ha derechizado la sociedad, ¿no? Como que se le da esa capacidad o ese poder. Yo creo que la pregunta es más bien por qué precisamente la derechización del contexto político es lo que hace emerger o que resurja o que aparezca este apoyo a la extrema derecha. Yo más bien lo miraría por ahí y evidentemente eso es una consecuencia de varios elementos, pero uno es lo que decíamos después del 15M o durante el 15M, que lo entendíamos como una crisis de régimen, ¿no? El régimen del 78 puesto en cuestión por una revuelta de ocupación de las plazas, por un cuestionamiento de cómo se estaba o cuestionábamos cómo era la democracia representativa con unos elementos, ¿no?, de radicalidad, yo creo, bastante potentes. Y después de eso emergen precisamente estos elementos, tanto el municipalismo como las confluencias, como, digamos, una parte de los movimientos sociales y una parte surgida del 15M apuesta, digamos, por una salida institucional a esa crisis, ¿no? Pero digamos que los elementos que lo conformaban eran de bastante radicalidad, ¿no? El discurso era: venimos a transformar las instituciones, ¿no? Venimos a democratizar o incluso a impugnar el régimen. Y me acuerdo que de hecho al principio hasta se hablaba de cuestionar la corona, ¿no? Que es un elemento que desapareció un poco del mapa. Pero bueno, en cualquier caso, eso se produce y, sin embargo, yo creo que precisamente una de las consecuencias de que estas opciones de política institucional no hayan conseguido, digamos, sus objetivos, o sea, la nueva política o lo que llamábamos la nueva política, parece que no ha tenido la capacidad precisamente de intervenir, digamos, en esa línea de radicalidad democrática o de transformación de las instituciones con la que venía, ¿no? Con esa promesa. Digamos, esos componentes de revolución democrática quedan soslayados. Y por poner un ejemplo, ¿no? Ahora se ha producido la discusión esta de la conformación de la candidatura de Sumar, ¿no?, de cómo iban a ser las listas, etcétera. Y resulta sorprendente, ¿no?, si has vivido el proceso anterior, porque anteriormente, cuando se hablaba de una conformación de una lista, los debates tenían mucho que ver con
qué proyectos políticos hay confrontados, aunque evidentemente también era una lucha de poder que a veces estaba, digamos, camuflada en términos políticos, pero bueno, por lo menos se hablaba de cuál era la propuesta política y qué diferenciaba los distintos proyectos, y luego daría bastante vergüenza que se estuvieran discutiendo nombres concretos en una lista electoral, ¿no? O sea, se suponía que detrás había la intención de generar un proyecto colectivo, que bueno, quizás uno de los problemas también de por qué no se ha producido, digamos, organizaciones que tengan mayor capacidad de intervención también dentro de lo institucional es que nunca se apostó realmente por organizaciones de base con espacios que ocupasen lugares en el territorio, que estuvieran organizados en la base, etcétera, ¿no? De hecho, bueno, sabéis, bueno, no todos porque sois muy jovencitos, que cuando surgió Podemos habían cientos de círculos por todo el territorio y que de las primeras discusiones que hubo dentro de Podemos era si tenían que tener cierto poder o no, o qué papel de contrapeso iban a hacer respecto de los, digamos, de los líderes que eran los que se suponía que iban a dirigir aquello. Bueno, los términos del debate era maquinaria de guerra electoral o organización lenta de construcción colectiva. Bueno, ganó la maquinaria de guerra electoral y al principio tuvo ciertos éxitos, arrastrado también por, digamos, un contexto político así como de ruptura, ¿no? y de contestación social, pero cuando eso, digamos, se diluyó y también esas opciones como se institucionalizaron, los debates que ha habido últimamente son si esta persona está al cuarto en la lista o cómo, ¿no? o qué representación tiene Podemos entre Sumar, etcétera. Bueno, como que hemos visto ahí como un retroceso, digamos, en el ambiente político también dentro de lo que se supone que son los espacios del cambio, y también como que el proyecto es común, es el proyecto Sumar, o sea, pese a toda la dialéctica de el nuestro más radical, Sumar es menos, o Sumar son más guapos, nosotros somos más pueblo, en fondo el proyecto es el mismo, vamos a gobernar con el PSOE y, digamos, no hay una impugnación que vaya más allá. Entonces, bueno, ese contexto yo creo que también ha hecho primero perder apoyo electoral, lo más básico, ¿no? Perder bases dentro de Podemos. Sumar no se sabe cuál es su concepto de lo que tiene que ser una organización política que se propone transformar la sociedad. Yo creo que tampoco es el proyecto el de transformar la sociedad, que esos elementos, digamos, de radicalidad democrático han quedado un poco soslayados. Entonces, eso es uno de los primeros problemas. O sea, si no hay una institucionalización, hay también unos efectos que yo creo que ha tenido dentro de los movimientos sociales y las organizaciones, que igual eso estaría bien como discutirlo, pero yo, por donde me muevo y tal, veo que también hay como que el horizonte se ha estrechado un poco y ahora desde los movimientos a veces pensamos que lo primordial que hay que hacer es tener como una especie de unas demandas a los políticos que se supone que además son tus políticos, la gente habla en esos términos, los nuestros, ¿no? Que esas demandas tú las vas a hacer a ellos directamente y bueno, ellos negociando ahí dentro del gobierno, pues tal, dejándose la piel, que es lo que dicen siempre, pues van a conseguir pues ciertas conquistas. Entonces, o sea, la idea de generar espacios organizados de forma autónoma, con capacidad de presionar y tener conquistas o conseguir cosas desde el ser un contrapoder real, ¿no? Decía un amigo, generar organizaciones que tengan capacidad de tirar gobiernos, bueno, digamos, como ese componente tampoco, bueno, se ha diluido un poco. Entonces, en muchos espacios nuestros vemos como que la idea es tener una serie de demandas, negociar, hacerte una foto con el ministro de turno y tal. Entonces, yo creo que ese es un horizonte también que pues, colapsa o cierra un poco la posibilidad de movilización. Evidentemente, ¿por qué la gente no se moviliza? No solo tiene que ver con esto, pero yo creo que hay elementos que están relacionados con esto, pero hay otra mucha serie de cosas que suceden y a veces es difícil como delinear por qué la gente no sale a la calle con las condiciones como de crisis soterrada, pero crisis muy real que está viendo, ¿no? La inflación, ¿no? La pérdida de condiciones de vida como muy evidentes, ¿no? La subida de la luz. O sea, hemos vivido estos últimos años un momento, digamos, como que podría parecer que se dan los elementos para que surja una contestación social potente y sin embargo eso ha quedado un poco soslayado o directamente, como hemos visto, pues yo que sé, en Cádiz con las revueltas de trabajadores y tal, o sea, con las huelgas que el gobierno reprime y de alguna manera, como son los nuestros y también el otro marco que es paralelo al son los nuestros, vamos a protestar pero no mucho, es ojo que viene la derecha y va a ser peor. Y eso, pues a veces como genera un marco político donde se están legitimando
una serie de políticas antisociales o una serie de cuestiones que son problemáticas, ¿no? Nombro de Cádiz porque sacaron las tanquetas, pero hay un montón de ejemplos, ¿no? La tragedia de Melilla o la masacre de Melilla, por nombrarlo de una manera un poco más ajustada a lo que ha pasado. Es sorprendente, ¿no?, que no haya habido una movilización, una contestación muy fuerte, incluso desde nuestros propios internos, porque es una verdadera animalada, ¿no?, que mueran más de 25 personas. No os lo voy a contar porque probablemente estáis un poco atentos, pero ese marco político donde precisamente el que sea gente supuestamente afín o que viene de nuestro entorno y tal, ha hecho que se haya cerrado el espacio. Y eso yo creo que lo que hace es que cuando no hay movilización social, o sea, cuando no hay una contestación tipo 15M, lo que hay es que puedan surgir estas otras opciones, que precisamente, opciones de extrema derecha me refiero, que precisamente una de sus funciones principales, que es lo que tienen más en común con, digamos, los fascismos históricos, es esta cuestión de que su principal función es soslayar el conflicto político, soslayar la lucha de clases y traducirlo como en términos culturales, ya sean como contra el feminismo o en la cuestión nacional, digamos, como intentar... Ellos, por ejemplo, no se sienten muy cómodos hablando de cuestiones económicas. Tienen un programa, evidentemente, muy antisocial, que apuesta por las privatizaciones, que apuesta por una serie de cuestiones que intentan tampoco nombrar mucho. Tampoco es que tengan un programa, ni un programa político, ni un discurso muy coherente, ¿no? Como que también vemos como que van saltando y van diciendo cualquier cosa según el momento. O sea, hay veces que intentan acercarse más como a opciones que podrían ser como más de un discurso más obrerista. Pero bueno, digamos que eso lo surfean muy bien, pero precisamente cuando no hay una contestación social fuerte o unas movilizaciones o organizaciones que consigan, digamos, traducir en términos de conflicto político redistributivo o en términos materiales todas las guerras culturales que ellos lanzan, ¿no?, pues eso yo creo que cierra bastante como las posibilidades del contexto. Es que me estoy enrollando mucho, seguiría porque es un tema muy complejo, pero igual... Si quieres hacemos esta siguiente que está también relacionado con la extrema derecha y así a ver si... Perquè Núria, tu també parles de la guerra cultural, no?, o de com aquests sectors de l'extrema dreta s'agafen a les polítiques culturals, no? I de fet en un dels teus articles en Contexto explicaves com l'extrema dreta ha anat adaptant, estic citant-la, l'extrema dreta ha anat adaptant els seus discursos a les societats transformades pels drets civils, copiant l'esquema de discurs i pensament de la nova esquerra i adaptant-la al seu marc ideològic. I així el que volíem com abordar és com creus que es materialitza aquesta qüestió en el nostre context territorial, que pot estar relacionat amb el que estàvem dient. Sí, no, todo está relacionado, ¿no? Bueno, en realidad esa cuestión de cómo lo que se llaman nuevas extremas derechas o extremas derechas 2.0 adaptan sus discursos es como, normalmente se parte un poco también de las luchas de los años 70 que en buena parte de Occidente, digamos, transforman de forma radical las sociedades en las que vivimos, ¿no? Las luchas de las disidencias sexuales, las luchas del feminismo, hay determinados elementos de esas luchas y yo creo que está bien recordarlo porque a veces no celebramos suficientemente que se ganan cosas, ¿no? Digamos, transformaron esas sociedades donde se produjeron y las nuevas extremas derechas que han surgido tienen que adaptar sus discursos a sociedades que ya no son exactamente lo mismo. O sea, es muy raro, y luego profundizo de esto porque Vox es un elemento súper extraño incluso dentro de las opciones de extrema derecha de Europa Occidental, porque... digamos que esas opciones no van a decirte claramente, no, las mujeres tienen que quedarse en su casa y los hombres salir a trabajar. Eso es algo como que no tiene cabida en nuestra sociedad, no tendrían apoyo, ningún tipo de apoyo, ¿no? De alguna manera tienen que aceptar ciertos elementos mínimos, ¿no?, de una supuesta igualdad, etcétera. También en la cuestión de las disidencias sexuales, Vox no confronta directamente las personas LGTBI, sí las trans, pero bueno, el PSOE también lo hace, o sea que digamos que ahí hay no, porque a veces, no, la extrema derecha, las trans, bueno, vale, pero si la ley trans está siendo cuestionada, básicamente es porque el PSOE le ha quitado legitimidad en su batalla, ¿no?, y una parte del feminismo reaccionario, ¿no? Que también es importante ver esos elementos, ¿no?, de cómo confluyen en ciertos momentos, condicionando las posibilidades de lo que se hace y de lo que sucede. Pero bueno, de alguna manera, Vox lo que dice, lo que intenta siempre, y lo hacen otras opciones de extrema derecha, es camuflar esos discursos. Entonces, no estamos en contra de los homosexuales, de hecho, hay muchos homosexuales que votan a Vox. Dicen esto también porque Marine Le Pen en
Francia tiene una parte de voto homosexual muy importante. Y claro, ellos lo que te dicen es, no, los que votan a Vox, los homosexuales, nuestros homosexuales no están capturados, digamos, por la bandera LGTBI, que es una bandera parcial, sino que son los homosexuales que, digamos, están incluidos o marchan bajo la bandera española, ¿no? Que es la que nos une a todos los españoles, en esa línea que ellos tienen como de negar las divisiones sociales, ¿no? La fractura social, que es una fractura social que podemos codificar en términos de género, clase o opción sexual o lo que sea, pero que en el fondo pues es lo que está legitimando, digamos, es un determinado orden de desigualdad. Entonces, esto es lo que hay de fondo cuando cruzan estas líneas de género, raza, etcétera, ¿no? Origen migratorio, disidencia sexual. En el fondo es eso, ¿no? Es apostar por legitimar de una manera u otra este régimen de desigualdad a partir de negar que hayan conflictos. Entonces, no hay conflictos porque todos somos españoles. Pero bueno, en cualquier caso, como la idea es esa, no pueden ir directamente contra los homosexuales, no pueden decir que están en contra de la igualdad. Y ahí pues intervienen distintas líneas. Es verdad que tienen un problema, pues que como muchas de sus listas se han configurado también con gente que viene de la extrema derecha neonazi o directamente fascista en el caso español, pues a veces esa gente pues dice lo que piensa y entonces, claro, se ve que son fachas, ¿no? Pero bueno, que si ellos, y a veces también como oscilan, ¿no? Si se quieren diferenciar más del PP, hacen un discurso más radical, si hay algún momento en que apuestan por no, pues disfrazan un poco el discurso, pero vamos, siempre están como haciendo estos equilibrios y entonces lo que te dirán también, luego si quieres hablamos más en concreto de cómo racializan la política sexual o lo que sea, pero sí que intentan conseguir el apoyo, el voto homosexual a través de estrategias que si queréis luego comentamos más, ¿no? Que son el homonacionalismo o lo que se ha llamado el femonacionalismo, etcétera. Lo que comentabas me recordaba en uno de tus artículos que mencionabas eso, ¿no? Si, o sea, uno de los discursos de los que parten es si ya existe la igualdad, todas las políticas que se hagan para la igualdad, todas las políticas feministas que se hagan, pues crean como una opinión como reaccionaria eso, ¿no? Sí, por ejemplo, eso decía que hay distintos personajes dentro de Vox y a veces hacen discursos diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, Rocío Monasterio en Madrid, ella lo que dice es que ella es feminista del feminismo español. ¿Qué es el feminismo español? Es una estrategia que comparte con Marie Le Pen y con otras expresiones posfascistas de Europa occidental, ¿no? Como pueden ser demócratas suecos, que en realidad lo que viene a decir es algo así como precisamente nuestra superioridad occidental nacional frente a otras culturas es que nosotros tenemos sociedades igualitarias, donde ya no hay diferencia entre ser hombre o ser mujer. Entonces, de alguna manera lo que están haciendo es negar que hayan diferencias estructurales, ¿no? Entonces, hay una igualdad formal, nosotras decimos, vale, hay una desigualdad estructural que hay que compensar de alguna manera y que se expresa, por ejemplo, a través de cuestiones como la violencia de género, que es un recordatorio de esa subordinación, ¿no? De esa división sexual del trabajo, etcétera, ¿no? Para ponerlo en un marco material. Y ellos dicen, bueno, como ya hemos conseguido la igualdad, cualquier legislación o cualquier elemento que lo que pida es acabar con esta desigualdad estructural, lo que es un elemento que está discriminando a los hombres. Y ese es como el marco. Pero no dicen que los hombres tengan que salir a trabajar y las mujeres no, sino dicen este tipo de elementos que digamos, son una operación bastante inteligente. O sea, quieras o no, hay gente que compra este discurso, que ve que determinadas legislaciones, pues evidentemente hay una parte que es verdad. O sea, hay penas más altas si se considera que es violencia de género y es una violencia que ejercen los hombres contra las mujeres porque se supone que está intentando operar en ese espacio, ¿no? de compensar desigualdades estructurales. Luego habría otro debate de si eso se podrá hacer de otra manera, no lo sé, pero digamos que operan un poco ahí en esos intersticios. Es verdad que Vox digo que es raro porque, por ejemplo, en Europa, o sea, cómo se expresan las extremas derechas en distintos lugares del mundo, normalmente pues aterrizan en sus contextos locales. Y es verdad que hay unos discursos compartidos a través de todo el planeta, ¿no? Ya puede ser la defensa de la familia natural o la lucha contra el globalismo y las élites neoliberales, que es parte de como un discurso que han utilizado estos últimos años y que les sirve, ¿no? Les conecta con malestares que la gente siente o miedo al descenso social o competencia entre pobres, etcétera. Digamos, sirve para componer esos malestares, sirve para componer el antifeminismo, pero se materializa de forma distinta. Entonces, por ejemplo, se dice que en Europa del Este, en Europa del Este las opciones posfascistas son más radicalmente antifeministas, más radicalmente antidisidencias sexuales, lo que sea, y ese tipo de políticas igual no las podrían hacer aquí, pero Vox es verdad que a veces tiene un discurso como demasiado antifeminista para ser de Europa occidental, ¿no? Es un elemento un poco extraño, pero bueno, digamos que opera ahí en esos lugares. Es verdad que luego también se dice que, por relacionarlo con
Bueno, no, me callo porque es que si no podría hablar aquí 4 horas. Pregúntame más cosas. Si quieres seguimos por la línia que hemos abierto, ¿no? de los feminismos. Bueno, sí, si vols com desenvolupar més això, no? Quina relació penses que té l'auge de l'extrema dreta, quina relació té l'auge de l'extrema dreta amb la reacció o el fet d'estar contra els feminismes? I sí que m'agrada molt quan parles que el feminisme és interclassista, no? I hem de parlar de feminismes en plural, això ho sabem, en som conscients, i com hi ha uns feminismes, hi ha feminismes que acaben tocant-se amb l'extrema dreta. Eso ha sido muy evidente estos últimos años con el debate de la ley trans, ¿no? De que la emergencia como de un feminismo trans excluyente, conservador, etc. Luego hay otros elementos de feminismos que se comparten espacio o ideas con la extrema derecha, que igual tienen menos visibilidad, pero por ejemplo hay una cosa que se llama el feminismo civilizatorio. Amelia Valcárcel, por ejemplo, tiene artículos donde abunda en esta línea como femonacionalista de, a ver, nuestra cultura es superior porque somos, ¿no? Nos admitirían ciertas cosas machistas que suceden en países islámicos, por ejemplo, ¿no? Es como esta línea donde nacionalista en realidad, ¿no? Basada en una cierta idealización de lo que es la cultura o la civilización, lo que ellos llaman la civilización occidental, que es superior a otras culturas, pues también tiene una línea, digamos, casi, o sea, que viene del feminismo y que en otros lugares se ha expresado mucho, por ejemplo, a través del debate del velo, con una idea, o sea, contra el Islam, con una idea muy islamófoba, que todas las mujeres que llevan velo, todas las mujeres musulmanas están oprimidas por los hombres musulmanes, y precisamente identificando al Islam como una cultura, o sea, como una religión, digamos, que como esencializada en imposible de generar relaciones igualitarias, mucho más retrógrada que la española o la europea, etcétera, y precisamente apuntar al Islam es uno de los ejes fundamentales de las extremas derechas europeas, porque es como el gran otro, ¿no? Como el que ha sustituido a los judíos, digamos, dentro de esta renovación de las extremas derechas. Ya no son los judíos, ahora son los musulmanes, y eso lo vemos claramente todo el tiempo, ¿no? Me estoy yendo un poco del tema, ¿verdad? No, bueno, es lo que queríamos abordar ahora de com s'entrecreua el racisme i el masclisme, no? En el discurs d'extrema dreta, que és un poc això que estàs dient. Sí, pero me habías preguntado algo más. Quan parles de que el feminisme és interclassista, precisament per trencar amb l'interclassisme, ¿no? Hay una cosa que ellos intentan hacer también, que es identificar, bueno, es verdad que el feminismo en parte está identificado con las élites. Esta mañana en el debate de Rojipardos ha salido bastante, ¿no? Como esta idea de el feminismo es un movimiento tan amplio, ¿no? Que tanta gente se ha manifestado como feminista, que digamos su significado desde un punto de vista emancipador, si queréis, ¿no? O transformador, está más diluido. Entonces, de alguna manera, eso es por lo que decimos que es un movimiento marcadamente interclasista, ¿no? Porque Carmen Calvo es feminista, Alicia Botín del Santander es feminista. Entonces, ¿cuál es el significado del feminismo si todas se declaran feministas, ¿no? Por eso hablamos a veces como de unir de la cuestión con elementos de redistribución material, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, ellos lo que hacen bien es identificar ese feminismo del poder como el único feminismo existente, como el único feminismo, y como tienen ese discurso tan falso, antielitista, ¿no? Pues de alguna manera lo que hacen es conseguir componer también, y digamos, los malestares de tipo material, ¿no? El miedo, pues esta reacción a la crisis económica, estas reacciones o de la clase media a su descenso social, ¿no? Por todos los problemas que tiene la clase media ahora de reproducirse, lo que siguen componer en elementos de ese tipo, ¿no? Pues una reacción contra los nacionalismos periféricos, una reacción contra el machismo, o sea, contra el feminismo, ¿no? Componiendo, digamos, estos elementos en lo que es su proyecto político de tipo reaccionario, ¿no? Eso es, creo que es uno de los elementos importantes también, ¿no? Porque lo que hacen es utilizar, digamos, compensaciones de tipo simbólico. Tú puedes estar explotado en tu trabajo, puedes tener cero capacidad de determinar tu vida, pero la compensación que te damos es que eres español. Y ese es como un orgullo, ¿no? Y para nosotros igual puede parecer una chorrada, pero ese tipo de elementos son fuertes y operan socialmente, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos, pero el machismo, digamos, militante puede actuar de esa manera, ¿no? O sea, tú puedes estar, de hecho, se ha teorizado desde el feminismo anteriormente también, ¿no? Tú puedes estar explotado en la fábrica, tú puedes estar explotado en tu trabajo, totalmente subordinado en todos los momentos de tu vida, pero se suponía que tenías una compensación, que es cuando llegabas a tu casa, pues tenías a una persona como, digamos, a tu servicio
que bueno, eso ya no es exactamente así, pero bueno, si hay una compensación en el machismo o un machismo militante, porque eso, digamos, te otorga un estatus social donde puedes ejercer cierto poder, o sea, un poder de mierda, poder de los subordinados, digamos, contra otras personas que supuestamente son menos que tú. Entonces, eso es interesante también por el debate que salía esta mañana, que hablábamos mucho de cómo está introduciéndose estos elementos en los chavales de los institutos, porque los jóvenes se vuelven antifeministas y tal. Y uno de los elementos que salía es este, ¿no? Como, vale, los chavales identifican el feminismo como el poder y a Vox como con la rebelión a través de estos elementos, y uno es como el feminismo, ¿no? O sea, también la idea esta de que los chavales tienen... O sea, hay el horizonte del cambio climático, no van a poder emanciparse hasta los 30 y muchos años porque no pueden acceder a una vivienda, las opciones de trabajo son absolutamente inaceptables o inexistentes, pero de alguna manera, o sea, se puede dirigir ese malestar hacia cuestiones pues, de tipo cultural, no como separándolo, como que si lo material y lo cultural estuviese efectivamente totalmente separado, pero sí codificado en esos términos, ¿no? De rechazo a, mira, estas feminazis que están pidiendo como ¿no? codificarlo en esos elementos como culturales que en realidad lo que sí que te hacen pensar es, bueno, y también salía esta mañana, ¿no? ¿Qué feminismo necesitamos que sea capaz de romper, digamos, con esa línea discursiva y con esa línea de composición política, ¿no? Que sería un feminismo con un proyecto en el que de alguna manera quepan o haga alianzas con esos malestares que no tienen que ver con la identidad, con ser hombre o mujer, sino que pueden estar incluidos en un proyecto de emancipación feminista que parta de esta idea de, vale, las mujeres estamos subordinadas, pero nuestro proyecto es para que nadie esté subordinado, ¿no? No es que queramos ser iguales a los hombres, sino es que queremos cambiar la sociedad. Pues algún tipo de proyecto de ese tipo, ¿no? Decíamos antes, no necesariamente que hable de clase, pero sí que esté como atado o trabado con proyectos de redistribución o digamos, propuestas o conflictos redistributivos, es capaz de romper, digamos, esos elementos de las guerras culturales que están pensados para no hablar del empobrecimiento, de las privatizaciones de la sanidad, de la educación. Entonces, bueno, eso para pensar, ¿no? Qué tipo de política podemos hacer. Claro, i ahí també incloguem el feminisme antiracista, no? Que és l'altre factor que havies portat un poc abans, que si vols el tornem a replegar i el tornem a portar així. És com s'entrecreua això, racisme i masclisme, en estos discursos d'extrema dreta i entenent també qui sosté la vida, no? Qui sosté els treballs reproductius i... Este es uno de los ejes en los que son más imaginativos y yo creo más certeros a la hora de generar narrativas como que engloban o que consiguen, digamos, generar un imaginario potente para ellos y que es capaz de convencer a la gente, ¿no? Es lo que, bueno, en términos así más de politológicos y tal, se llama la racialización de la política sexual, que más que nada es cómo hacen intersectar estos dos ejes de género y raza en sus propuestas. Y yo creo que es uno de los elementos también que más caracterizan a esto que hemos llamado las nuevas extremas derechas o extremas derechas 2.0, ¿no? Uno ya es el elemento que he comentado, ¿no? El machismo es una cosa de otras culturas, nosotros ya hemos conseguido la igualdad, por eso no hace falta el feminismo. Pero luego hay otros elementos. Bueno, este del machismo es de otros, tiene que ver también con una línea de justificar el cierre de fronteras de acuerdo a que los que, por ejemplo, ejercen violencia sexual son sobre todo, ellos lo cerran mucho en la figura de los menas, ¿no? De los menores no acompañados, que son los que generan delito y conflicto en nuestros barrios, esos estercoleros multiculturalistas, dicen en Madrid, que de alguna manera lo que hacen es, si os fijáis, como coger dos discursos, uno de nosotros sí que estamos preocupados por las mujeres, no como el feminismo, sí que estamos preocupados y por tanto, como sabemos que los que violan a las mujeres son migrantes o son musulmanes, la mejor política de protección de las mujeres es el cierre de fronteras. Bueno, de las mujeres o de las personas LGTBI también lo dicen, ¿no? Cuando hubo todo el caso este de Samuel y tal, ellos decían, nosotros defendemos a los homosexuales y por eso queremos que se cierren las fronteras y que no vengan más migrantes, porque los migrantes están en contra de los gays. Entonces, como es uno de los elementos, ¿no? Que eso además intersecta con otra línea marcadamente securitaria y punitiva, ¿no? O sea, intentan también codificar los conflictos materiales en términos de inseguridad, pues todas las campañas contra la ocupación, todas las campañas por la inseguridad en los barrios, contra los narcopisos, todo lo que tenga que ver con la seguridad lo mezclan, digamos, con la cuestión de las migraciones, todo es culpa de los migrantes, y además eso les permite hacer sus alianzas con las fuerzas de seguridad del Estado, que es uno de sus principales
caladeros, no solo de voto, sino de apoyo político y problemático, porque, bueno, que ya sabemos el poder que tienen, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos de los elementos, y luego tienen dos cuestiones también muy fuertes. Una es la defensa de la familia natural, que le llaman ellos, que eso englobaría una manera de oponerse a las familias diversas, a los matrimonios, al matrimonio homosexual, pero también de alguna manera sí codificar, no lo hacen muy abiertamente, pero sí codifican la familia como un lugar donde pues a las mujeres nos tiene que hacer feliz criar a nuestros hijos. Además, a veces hacen esos discursos un poco medio jocosos, en plan, Jorge Buxade, que fue portavoz de Vox, no sé si todavía lo es, decía el otro día en una charla, porque claro, es que ahora las mujeres o los jóvenes prefieren estar en casa viendo Netflix, comiendo palomitas, ¿no?, en vez de fundar una familia y no sé qué. Es como que el mandato de género y el mandato reproductivo también está un poco ahí. Entonces, esa es una de las líneas también como más, no solo más acertada en términos de composición política, sino como más peligrosa, yo creo, porque es esta cuestión del invierno demográfico y las crisis de natalidad, etcétera, ¿no? Digo que es problemática porque, sabéis, ¿no?, el invierno demográfico es que es un término que ya utiliza también la izquierda, digamos, ¿no? Hay un ministerio de reto demográfico, ¿no?, que en principio se supone que opera para conseguir que no se vacíe la España vaciada, pero que sus líneas de actuación también están todo el rato hablando de demografía, es decir, cómo estimular la natalidad. Claro, esos elementos del invierno demográfico están naciendo pocos niños, eso es verdad. Y también hay otro elemento que también es verdad, que dentro de varias generaciones, las proyecciones demográficas más o menos indican que probablemente la mayoría de habitantes del Estado español van a tener algún familiar que no es de origen español. Entonces, claro, eso sí genera como una inquietud en la gente, ¿no? O sea, sí genera, digamos, algo así como de tipo emocional. Entonces es como paradójico, pero a medida que más diversas se hacen las sociedades, más aparecen estos miedos. Entonces, bueno, luego hay una exageración de esto, se llama la teoría del gran reemplazo, que esto es como muy alucinado, pero Vox ya lo dice bastante. Que es esta idea de que, bueno, en las sociedades occidentales, las poblaciones nacionales, las poblaciones locales, van a ser reemplazadas por migrantes, sobre todo de origen musulmán, que ya digo como es lo que el gran miedo, y bueno, y evidentemente eso es culpa del feminismo, porque ya no queremos ser madres y es por culpa del aborto, ¿no? Entonces, como hay ahí, ¿no?, todos elementos que tienen que ver con la promoción, ¿no?, de los derechos sexuales y reproductivos o de la justicia reproductiva que hace el feminismo, se mezcla con la cuestión de las migraciones y también del mandato de maternar como obligación y en el fondo también de quién tiene derecho y no a tener hijos, ¿no? Porque en el fondo lo que estás diciendo es los migrantes no tienen que tener hijos, que eso también es evidente en cómo se ataca mucho a los menores no acompañados, ¿no? Porque si el problema es de natalidad, ¿por qué no recibir con brazos abiertos a personas jóvenes que vienen a nuestro país o nuestros países? Entonces ese es uno de los elementos también de cómo racializan lo que se llama la política sexual. Jo sí que n'hi ha un tema, no?, que sí que el volíem portar, que jo crec que és molt interessant. Bueno, ja ho ha comentat un poc, no? Núria, la justícia feminista i quina és la justícia feminista que volem, no? I de què estem parlant quan parlem de justícia feminista. Des de diversos col·lectius, Núria també ho comenta, es proposa una visió antipunitivista i es qüestiona en relació amb l'aplicació de lleis com la de només el sí és sí, per abordar les violències sexuals. Així que sí que m'agradaria, no?, que comentarem un poc quina hauria de ser la proposta de justícia feminista des dels moviments autònoms fora de les institucions dins d'aquest antipunitivisme, no? Fins on ha d'arribar el Codi Penal i fins on o què hem de proposar des dels moviments feministes autònoms, en coherència a el que som també, no? Respuesta corta, ¿no? Yo creo que, bueno, esta oleada feminista de los últimos años ha estado muy centrada en la cuestión de la violencia. Eso, evidentemente, ha traído como muchas cuestiones positivas, ¿no? De repente hay un diálogo social o hay una percepción también de cuáles son los límites o sea, cosas que se habían naturalizado que de repente se pongan en cuestión, y también yo creo que ha empoderado, por así decir, o ha politizado a muchas mujeres en ese sentido de que no van a tolerar ciertas cuestiones o que se organizan para confrontar ciertas agresiones, etcétera. Eso yo creo que es uno de los logros, ¿no? El cambio cultural es uno de los logros más importantes que ha conseguido esta última oleada feminista. Pero luego también yo creo que ha tenido como un lado, digamos, a veces como contraproducentes desde un feminismo de carácter emancipador, ¿no?, que se propone transformar la sociedad. Una es que hemos visto como una especie como de expansión de lo que es el concepto de
de agresión. Bueno, el debate este de Jenny Hermoso y las jugadoras de fútbol yo creo que sitúa un poco esa cuestión, ¿no? Todo acto de sexismo, todo acto intolerable o toda cuestión se tiene que codificar en términos de violencia sexual. Pues es un problema, ¿no? Porque de repente hay también como todo un lenguaje que hemos inventado a lo largo de toda la historia de la teoría feminista para explicar, ¿no?, el sexismo, para explicar la explotación también laboral, o hablar como con conceptos que pueden ayudarnos a entender mejor qué pasa en cada momento para poder generar tácticas o estrategias que confronten esos problemas. Pero con esta capacidad expansiva de todo se codifica en términos de agresión sexual, pues de repente cuando eso está por un lado y por otro lado hay como una especie se ha generado se ha abonado una especie de terror sexual, o sea, como, a ver cómo lo explico bien. Y estos últimos años también, al hablar tanto de violencia, hay momentos en los que parece que estamos abonando estas guerras culturales donde lo importante es cualquier violencia que se ejerce en relación al sexo, ¿no? Que de alguna manera solapa, oculta otro tipo de violencias que se generan cotidianamente también contra las mujeres y que parece que no importan, ¿no? Que no están en el espacio público o que no se debaten. Un ejemplo así que se me viene a la mente. Las trabajadoras domésticas de Vizcaya estaban reflexionando sobre la nueva legislación que les otorga ciertos derechos a las trabajadoras domésticas y donde se recogían pues unos elementos que decían que se iban a luchar contra los riesgos en el trabajo y sobre todo contra el acoso sexual. Y ellas decían, ¿por qué tienen que decirnos que el acoso sexual que sufrimos para nosotras es más importante que no tener derechos? O sea, que por ejemplo las internas no tienen derecho a salir, pues otro tipo de violencias que se generan cuando no tienes derechos laborales, cuando tienes, las sin papeles, etcétera. Como si los problemas de la mujer se tuviesen que codificar única, exclusivamente o centralmente a partir de la cuestión de la violencia sexual y además entendida de una manera muy extraña, muy cerrada, sin ponerla en relación con otro tipo de violencias que están profundizando como si la violencia sexual no fuese un elemento más que viene a reforzar un sistema de dominación, sino que fuese como lo más importante. Eso evidentemente tiene como líneas que se cruzan tanto con la institucionalización del feminismo. Si tú generas pánicos sociales como muy profundos, las políticas salen y dicen, yo tengo la solución. Claro, esas soluciones ¿qué pueden ser? Pues de tipo penal, porque el Estado no va a solucionar los problemas de agresiones sexuales. Entonces, ese es uno de los peligros y claro, y hay otra cuestión que tiene que ver con la clase, que es si el problema central de las mujeres es la violencia, todas somos una clase, porque todas sufrimos violencia. Si tú pones en el centro pues, la división sexual de trabajo, los trabajos reproductivos, de repente puedes encontrar un lugar donde hay mujeres que están oprimiendo a otras mujeres, ¿no? Y entonces la cuestión de clase se clarifica o se va hacia otro lugar. La única solución o quizá el feminismo de base o más transformador no estamos consiguiendo como introducir ciertos elementos en el debate público que desvíen, esta excesiva atención sobre el sistema penal como capaz o garante de la seguridad de las mujeres. Fijaros que, es que eso ha sido el marco de este último año del debate de la ley CSI, donde se entrecruzan también como millones de otras cuestiones que hacen muy difícil operar y pensar sobre esa ley, porque además la ley es súper compleja, es un debate muy técnico entre que los propios juristas no se ponen de acuerdo, ¿no? Pero de repente el feminismo, incluso el de base, se ha visto como atrapado defendiendo una ley. Bueno, no en todas partes se ha defendido, pero en Madrid se ha defendido desde el feminismo de base. Incluso no solo se ha defendido la parte no penal de la ley que sabemos que tiene de generar centros 24 horas, generar ayudas sociales, que no sea necesario denunciar cuando sucede el hecho, sino que puedas reflexionarlo. O sea, como una serie de elementos que están bien, sino que también ha defendido la parte penal. Es decir, un feminismo que está pensando en si necesitamos un tipo penal o dos tipos penales, que se llame agresión o que se llame abuso. Como unos debates que yo creo que no deberían ser los nuestros y que también ha generado, que el marco donde se ha configurado eso también era un marco donde, por un lado tienes la extrema derecha atacando a la ministra, no sé qué, que configura un espacio muy chungo porque de repente parece que se ha identificado a la ministra con el feminismo y la gente está diciendo así cosas como, claro, pues no queréis a Irene Montero en la lista de Sumar porque no os queréis el feminismo más radical, ¿no? Porque estáis dándole la razón a Vox. O sea, unos marcos políticos que para la autonomía del movimiento son terroríficos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues allí dentro era como, se ataca a la derecha a Irene Montero y a la ley de sí, pues del sí, pues todas tenemos que defender la ley. Como es muy difícil operar en ese contexto, pero yo creo que desde el feminismo autónomo tampoco hemos sabido como generar unas reflexiones o un debate público donde digamos, mira, era necesario hacer unas ciertas reformas,
pero no tienen que ver con lo penal. O sea, las penas más altas no van a solucionar la violencia sexual y romper un poco pues ese marco de si los jueces bajan penas porque son machistas. Bueno, todo el debate de la ley ha sido un puto horror y yo creo que no hemos sabido reflexionar públicamente, pues por ejemplo, la cuestión de las penas, que es el mínimo, ¿no? O sea, tenemos las penas más altas de toda Europa. Una pena por violación o agresión sexual puede ser equivalente a una pena por homicidio. Entonces, como esa idea por un lado, y también cuando introduces la cuestión de clase, también te das cuenta de que cuando estás hablando de proteger a las mujeres, estás hablando de proteger a unas determinadas mujeres de clase media, porque pues las cárceles están llenas, ¿no? El otro día salía una compañera militante del antigitanismo diciendo el 25% de las presas son gitanas. Una mujer sin papeles no piensa que la policía le va a proteger. De hecho, si denuncia y no consigue una condena, es expulsada o encerrada en un CIE. Entonces, ¿qué mujeres son las que están protegidas por una ley así? Como que ahí se ven como muchos elementos, ¿no? Que yo creo que han tenido que ver con esas líneas más problemáticas del feminismo de los últimos años y que queremos convertirlo en una herramienta de emancipación social, que es esta cuestión del interclasismo del feminismo, la institucionalización, cuando las políticas están peleándose porque acapara el capital político del feminismo, y con a veces nosotras mismas que igual no hemos hecho las suficientes reflexiones o no compartimos proyectos. Yo qué sé, yo soy abolicionista del sistema penal, no sé si todo el mundo lo es, quizás no, pero aquí en el Estado español, por desgracia, creo que no hay muchos debates en relación a qué suponen las cárceles o qué es la policía, ¿no? Bueno, la policía lo tenemos más claro, pero parece como que separamos la policía de la cárcel, ¿no? Cuando no hay cárcel sin policía. Pero bueno, como esos debates que en el Black Lives Matter o en Estados Unidos, ¿no? Con todos los movimientos de desfinanciar la policía, o digamos como que en los movimientos sociales de base están muy claros. Yo creo que aquí pues hay unos debates que tenemos pendiente de qué hacemos con la policía, y un debate de por qué las prisiones son almacenes de pobres i no sirven para defender a les mujeres ni... Sí, i em parla de molts conceptes, hem reflexionat sobre molts temes diferents. Era complex en este temps també abordar tot això, però creiem que era important, sobretot l'objectiu principal d'esta conversa, com comentàvem Núria i jo, és que totes aquestes reflexions, aquests conceptes que hem abordat, que d'alguna manera o altra ho puguem aplicar, ho puguem portar a les nostres realitats, als nostres col·lectius i als nostres moviments socials, no? Per poder avançar també amb això. I jo crec que aquesta visió de la justícia feminista, igual que altres temes que hem tractat, són importants de posar sobre la taula, no? I de poder abordar-los directament, no? Quan defensem un esperit crític, no? Una capacitat de qüestionar-nos contínuament, doncs també és això. Bueno, las compañeras del CSO Lorta están también reflexionando sobre esas cuestiones y tienen propuestas prácticas también de qué hacer cuando las agresiones se producen en nuestros espacios, que yo creo que es una cuestión que hemos estado pensando estos años y haciendo como hemos podido, confrontando eso como hemos podido, y yo creo que están surgiendo un montón, no solo en Valencia, pero en muchos espacios también, como que hay esa dimensión, ¿no? La estatal, y luego cómo nosotras generamos otras formas de justicia, ¿no? O de confrontar esas cuestiones. Yo creo que cada vez hay más ejemplos concretos y gente que está intentando salirse de la lógica más de castigo y punitiva, ¿no? Que de alguna manera puede reproducir pues alguno de estos elementos del sistema penal de castigo, individualizador, etcétera, dentro de nuestros espacios. Y yo creo que eso es un debate súper interesante. Y también gente que lo está vinculando con la cuestión de lo que se llama la justicia transformativa, que lo que se plantea es enfrentar estos conflictos de una manera en la que tu objetivo no es solo castigar, digamos, no es castigar o no es que la persona que ha recibido la agresión tenga algún tipo de justicia o de retribución, sino pensarlo también en términos comunitarios y en términos sociales, ¿no? ¿Qué tipo de justicia necesitamos para generar un mundo nuevo, ¿no? O sea, cómo transformamos la sociedad al mismo tiempo que ejercemos justicia, que es una cosa súper gorda, pero bueno, que hay ejemplos prácticos, y luego hay gente que lo está pensando mucho desde, por ejemplo, el sindicalismo social. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de las compañeras de Manresa, pero bueno, que ahí tienen esta xarxa de estructures populars, comunitarias y populares en Manresa, y entonces además de centros sociales, la PA, el Banco de Alimentos, las clases para inmigrantes de idioma, no sé qué, tienen un colectivo feminista que ellas dicen, tiene sentido para nosotras el feminismo cuando además está vinculado con todos estos otros elementos, porque cuando nosotras enfrentamos casos de agresiones o lo que sea, estamos entendiendo que el problema de la vivienda tiene que ver con eso, que el problema de acceso a recursos tiene que ver con eso, que el racismo tiene que ver con eso. Entonces podemos dar una respuesta más amplia, que no es esta persona lo ha hecho mal, la castigamos de esta manera. Creo que és un bon exemple. Moltes gràcies, Núria. Espero que aquestes reflexions, això, no, servisquen per donar-nos idees, per donar-nos motivacions i per poder reflexionar sobre quins feminismes de base autònoms volem generar, no? Així que gràcies per l'atenció a totes. Gràcies.